Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, algunos de ustedes se me han acercado por distintas vías comentándome que son nuevos en Dialux Evo y me han preguntado sobre qué video seguir para iniciar en este programa. Entonces, en este tutorial les voy a enseñar a cómo comenzar a hacer un proyecto en Dialux Evo paso a paso. Ok, desarrollar un proyecto tiene varias etapas y la primera debe ser de análisis o estudio, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Por eso trato de realizar los proyectos, siempre que es posible, tomando como base un plano de AutoCAD, debido a que a los dibujos se le puede agregar mucha información útil. También, Dialux Evo reconoce todas las líneas, los puntos finales y es posible actualizar el plano con cualquier modificación que hayamos hecho. Bueno, en Dialux Evo tenemos tres opciones para importar el plano. La primera es en la ventana de inicio, en el recuadro Crear nuevo proyecto, Importación de plano o IFC. La segunda es en Archivo, en la cinta de opciones, Importar planos. Y la tercera opción la encontramos dentro del propio programa. Damos clic en Planificación de exteriores y edificios. En la pestaña Construcción, en el primer icono, Planos. Clic en Cargando planos. Seleccionamos el que vamos a importar y clic en Abrir. Bien, ahora nos encontramos en el asistente de importación, donde mediante dos pasos debemos definir el origen, la rotación y la escala. Primero, con un clic definimos el origen. Después nos desplazamos hacia la derecha para definir la rotación. Luego, en el segundo paso, determinamos la unidad de medida del plano. Si la conocen, la seleccionan desde Seleccionar unidades. Y si no la conocen, dibujan en la planta un tramo de longitud conocida. Escriben su dimensión. Y mediante esto, el asistente va a determinar la escala del plano. Ok, por último clic en Finalizar. Bien, para terminar con el plano, vamos a cambiarle el color a algunos layers. Ok, hemos finalizado en el icono planos y nos movemos a terreno. Primero, en terreno activo, le cambiamos el nombre a terreno salones. Y ahora, damos clic en dibujar nuevo edificio. En nueva edificación, verificamos el número de plantas y la altura del local. Entonces, lo dibujamos siguiendo todo el contorno exterior en el plano.
Para finalizar, clic derecho, cerrar polígono. Bien, si nos movemos a la vista 3D, pueden ver que nuestro edificio es un volumen. Y lo siguiente es pasar a dibujar los locales. Regresamos a la vista de planta. Y clic en dibujar nuevo contorno de espacio interior. Siguiendo los bordes interiores, dibujamos el primer local. Para finalizar, clic derecho, cerrar polígono. Regresamos a la vista 3D. Y aquí pueden observar el primer local. Ok, volvemos a la vista de planta. Y dibujamos el segundo. Clic en dibujar nuevo contorno de espacio interior. Igual que el anterior, lo dibujamos siguiendo los bordes interiores. Si por error marcan un punto que está fuera del contorno interior, antes de marcar el siguiente, aprietan Control Z y van a deshacer ese punto. Para finalizar, clic derecho, cerrar polígono. Bien, nos movemos a la vista 3D. Y pueden apreciar el edificio con sus dos locales. Por último, guardamos el proyecto. Seleccionamos la carpeta. Lo nombramos salones de reuniones. Y clic en guardar. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, comenzamos importando el plano. Después dibujamos el edificio. Y luego dibujamos los locales. En el próximo seguiremos construyendo nuestro proyecto. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denle su like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.